Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Age of Empires Mobile y bienvenidos al vídeo de los mejores consejos que podéis tener para poder subir lo máximo posible vuestra cuenta, obtener el máximo poder y muchas cosas que seguro de vosotros que os vais a dar cuenta en el vídeo y que no estáis haciendo y estáis perdiendo recursos y potencial y poder en vuestra cuenta. Así que no me voy a enrollar más, vamos allá. La primera cosa que os quiero mostrar o enseñar, y es algo que está pasando mucha gente por alto y seguramente que no lo está haciendo, y es que el VIP es esto de que tenemos por aquí. Si veis el ratón, esto de aquí, entramos en el VIP, es muy importante, es una parte muy importante del juego donde podemos ir subiendo el VIP tanto si somos free to play como pay to win. Si somos free to play, lo único que tenemos que hacer, bueno, si somos pay to win también, porque vamos a obtener de otra manera más monedas o experiencia del VIP, pero lo que tenemos que hacer es venir por aquí todos los días, reclamar la recompensa de experiencia de VIP, reclamar el cofre que nos da el VIP, y en la tienda de VIP, que ahora vamos a entrar, vamos a poder ver que podemos comprar cositas. Bien, pero si vamos subiendo el VIP, por eso tenéis que entrar todos los días y reclamar para ir subiendo el nivel del VIP, nos van a dar un cofre exclusivo que va a ir mejorando conforme subamos el nivel del VIP, y unas mejoras, unos beneficios exclusivos de VIP. Es decir, si nosotros nos vamos al nivel 2, ya veis que aquí nos dan mejores mejoras, el cofre de nivel 2 que te dan cosas mejores también, si vamos al 3 así, y así sucesivamente. Por eso es tan importante que todos los días entréis lo primero para que no se os olvide. Es muy fácil que esto se te olvide, no lo hagas y lo pases por alto. Así que chicos, entrar al VIP, reclamar la experiencia, reclamar el cofre, y luego dentro de la tienda, en función del nivel en el que estéis, pues si queréis podéis comprar potenciadores, que luego vamos a hablar un poquito más tarde de los potenciadores, o si necesitáis algo más de recursos, pues por la moneda del juego, que es muy importante que la moneda, chicos, ahora os voy a decir, porque tenéis diferentes tiendas donde podéis comprar cosas, también es bastante importante que no os gastéis tampoco todo. Así que chicos, esto todos los días, yo esto lo haría lo primero nada más entrar al juego, para que luego no se os olvide. Lo segundo que os voy a decir, y de esto ya hemos hablado, pero no me voy a cansar de decirlo, es en la universidad, chicos, la investigación tiene que estar constantemente trabajando. Es decir, no dejéis esto parado, ir todo el rato pues subiendo, mejorando. Al principio además son poquitos minutos, podéis ir subiendo muchas cosas. Pedir asistencia de la alianza, no hace falta que aceleréis, podéis acelerar o no, ahora vamos a hablar de los aceleradores, pero ir en constante evolución dentro de la investigación militar y demás para, pues bueno, poder mejorar vuestro ejército, vuestra ciudad, y poder tener pues las mejoras lo más altas posibles, porque bueno, al principio vais a tardar poquito, pero luego os van a ir pidiendo más, y fijaros que son muchas mejoras. Así que chicos, no lo dejéis, que esto también podéis estar jugando y tenerlo ahí sin mejorar y no os vais a dar cuenta, y luego vais a decir, ostras, he estado 2 horas jugando al juego y no he puesto a mejorar nada. Así que chicos, esto no lo dejéis, que fijaros todas las mejoras que son, y son muchas, y va a tardar mucho tiempo en subir todo. Bien, más cositas. Los aldeanos. Bueno, ya sabéis que los aldeanos, como hemos hablado en otros vídeos, los podéis asignar, por ejemplo, a la cantera. Podéis venir por aquí, asignarlos para producir más en el tiempo, en una hora, pues más materiales, por ejemplo en este caso de la cantera de piedra. Pero hay otra función, chicos, que igual muchos de vosotros también estáis pasando por alto y no lo sabíais, que estos son truquitos y mejoras y bueno, y consejos que os quiero dar, que es que si venimos por aquí, vemos que tenemos aquí asignaciones de los aldeanos. Aquí tenemos, desde aquí controlamos, desde este botón, lo voy a volver a hacer para que lo veáis, desde este botón de aquí que tenemos aquí arriba, podemos controlar a todos los aldeanos. Entonces podemos ponerlos a recolectar piedra, madera, vallas o recolectar oro. Y esto lo que va a hacer es los depósitos que hay por la ciudad o los árboles, pues van a ir talando, van a ir recolectando y van a ir recogiendo todo ese material. Así que chicos, utilizarlo, no dejéis a los aldeanos sin trabajar, y utilizarlo todo y tenerlo en constante movimiento. Ya veis que podéis asignarlos también a la granja, a los molinos, desde aquí podéis hacer todo, pero también podéis asignar por tiempo limitado, pues por ejemplo esto, le podéis dar aquí, yo ya lo tengo puesto, habilitar la asignación por tiempo limitado para reducir todas las colas de construcción en 2 horas. Así cuando vayáis a construir, pues los aldeanos que estén asignados pues irán rápidamente para reducir ese coste. Chicos, esto es muy importante, y yo creo que también va a haber mucha gente que se está dando cuenta ahora y que no lo había visto antes, y que desde aquí pues podéis seguir recolectando muchos materiales. Bien, los aceleradores, que habíamos hablado de ellos. Los aceleradores son estos de por aquí, que tenéis aceleradores de tiempo para la construcción o para terminar antes, poder conseguir el ejército que se haga antes, o bueno,
todos los aceleradores que tenemos en el juego son muy importantes, pero chicos, yo os recomendaría que gastéis los de 1 minuto, los de 5, los de 10, como mucho los de 15. Ir dejando aceleradores porque en los eventos que va a haber... Ya si venís por aquí a la pestaña de eventos, va a haber eventos y no nos ponen ahora de qué trata, pero cuando llegue el evento lo vais a ir viendo. Va a haber eventos que nos van a pedir gastar ciertos aceleradores y para poder conseguir las mejoras. Si no los tenéis, no vais a poder conseguirlas. Entonces, chicos, con las recompensas y las mejoras vais a ganar mucho más en un largo plazo, en un largo tiempo. Si no sois pay to win, ir dejando aceleradores para dentro de los eventos ir mejorando cosas, porque os van a pedir que mejoréis algo o tal y no vais a tener aceleradores y no vais a poder. Así que chicos, guardar los aceleradores, no os gastéis todos, siempre tener alguno en la bolsa, en la mochila, para poder dentro de los eventos poder participar y ganar muchas recompensas. Siempre, no me voy a cansar de decirlo, es un juego de obtener recursos y muchas recompensas, así que chicos, eso va a ser parte muy importante del juego para luego poder ir mejorando vuestro ejército. Vale, bien, tema de los recursos, chicos. Seguramente que si habéis ido avanzando, habéis notado que cuando ya lleguéis, pues como estoy yo en el capítulo 14, no quiero subir ahora porque si subo se me quita el escudo. Pero bueno, ya hablaremos de esto en otros vídeos. Estoy mejorando todo un poquitín antes de hacerlo. Pero ya habréis notado que ya os empieza a costar un poquito más de recursos y que os quedáis sin recursos. Bien, ¿cómo conseguimos más recursos aparte de lo normal, de ir recolectando, etcétera? Bueno, pues aparte de las diferentes tiendas, que luego vamos a ver, podéis venir también a la bolsa y vais a ver que aquí tenéis muchos recursos que podéis gastar. Fijaros, tengo 129 de 1000 de piedra, 127 de 1000 de carne, de oro. Y tenemos estos cofres, que estos cofres la verdad que te dan muchos recursos y que vas consiguiendo según vas jugando al juego. Así que chicos, si estáis faltos de recursos, venid aquí y gastar estos recursos. Si no tenéis el escudo en la ciudad, que sepáis que os pueden atacar y os pueden robar recursos. Así que controlar también el gastar lo que necesitéis sin desbordar tampoco y obtener recursos de más que os puedan llegar a robar. Pero todo esto, pues el cofre este de aquí, fijaros que podéis elegir, pues por ejemplo, la piedra, que es bastante se utiliza para, bastante importante porque se utiliza para muchas cosas. Pues yo puedo venir aquí, coger y decir, bueno, pues voy a canjear 10 de piedra porque me hacen falta. Le doy a usar y fijaros que ya tenemos 10 de piedra de 10.000, entonces tendríamos 100.000 de piedra y en nada vais a conseguir muchos recursos para no quedaros atascados y poder seguir mejorando vuestro ejército. Bien, ¿qué más cositas? Los héroes, vamos a hablar de los héroes. Y los héroes, voy a sacar una guía específica de los héroes, pero sí que hay algo que quiero que tengáis en cuenta y es uno de los consejos que quiero dar porque creo que es algo a tener en cuenta. No gastéis, no malgastéis, salvo al principio para las misiones, que es por eso que veis aquí héroes subidos, no malgastéis recursos en subir a todos los héroes. No lo hagáis, vais a inflar el poder de vuestra cuenta, pero ese poder va a ser falso porque no vais a utilizarlos. Entonces, coger un héroe que os venga bien para vuestra cuenta y que tenga, por ejemplo, los atributos o que tenga las mejoras que necesitáis para vuestra cuenta y vuestra civilización, como por ejemplo yo es Leónidas, que sí, me he gastado el euro y lo he comprado porque me venía muy bien y la verdad que me gustaba, era un héroe bastante chulo, pero por ejemplo yo que voy con los piqueros y tengo los romanos que también te mejora la defensa de los piqueros, pues al liderar las tropas que encajan con la especialidad tipo de unidad del héroe, obtendrán bonificaciones para todos los atributos. Según el número de especialidades de este tipo de unidad coincidentes, la bonificación sería de un 5, de un 10 y de un 15%. Vale, pues coger el héroe que vosotros tengáis al principio y que queráis jugar con él y que mejor os venga para vuestra facción y subir a ese héroe, solamente a ese héroe. Cuando lo hayáis subido como yo, pues por ejemplo al 27, al 30, bueno, ya un nivel que ya esté bastante potente, que podáis atacar diferentes tribus y poder hacer cositas, ya sí que si tenéis otro que también os viene bien para vuestra civilización, para vuestra forma de juego, pues empezar a invertir recursos en él. Pero no gastéis en todos porque sí que vais a subir el poder, pero va a ser un poder que no va a ser real. Así que chicos, solamente en los héroes que vais a utilizar. Dentro de esto también decir que podéis subir, por ejemplo, estas habilidades que le dais aquí, subís y que vais a necesitar pergaminos de estos que vais a poder conseguir jugando o también comprando en las tiendas. Y también muy importante, chicos, esto de por aquí, que igual tampoco habéis entrado. Vamos a venir para atrás a las habilidades donde tenemos los talentos. Y los talentos, esto es un árbol de talentos que vais a poder ir subiendo con esta monedita de por aquí, que te la dan cada 2 niveles, si no me equivoco. Mejora el héroe para obtener puntos de talento. Obtén el primer punto de talento en el nivel 20 del héroe y cada 2 niveles otorga un punto de talento a partir de entonces. Entonces, ir mejorando eso y también ir viniendo a mejorarle los talentos al héroe. Voy a sacar una guía específicamente hablando de los héroes, cuáles son los mejores, cómo hay que mejorarlos, cómo hay que prepararlos, etcétera. Así que chicos, no os preocupéis, pero yo creo que esto era importante, pues bueno, para que todo el mundo sepa cómo funcionan los héroes, qué es importante y cómo conseguir, pues
los pergaminos o las piedritas esas para poder subir de nivel al héroe. Vale, más cosas que vamos a hablar y es cómo mejorar las tropas o cómo subir las tropas. Bueno, pues las tropas vamos a poder subirlas o entrenarlas. Vamos a poder venir aquí a entrenar y esto también es algo que tenéis que estar en constante funcionamiento, en constante siempre entrenando para poder ir teniendo cada vez un ejército más potente, más fuerte. Entonces podemos o bien entrenar o las que tengáis de nivel 1, o me interesa tener cuanto más altas las tropas mejor, pero por ejemplo las que tenéis de nivel 1 las podéis ascender también. Podéis entrenar, pero las podéis ascender. Entonces si las ascendéis, la cantidad, por ejemplo 1050 se convertirían en espadachines de nivel 2, así que le podéis dar aquí y todo el rato, chicos, todo el rato tenéis que tener esto en constante movimiento, es decir, no lo dejéis parado, venimos por aquí, entrenamos y yo por ejemplo pues voy a subir estos, tengo 12.000, entonces puedo subirles a todos, lo que pasa que vas por partes, entonces ir subiéndolos todos o ir, si queréis tener tropas más fuertes, entrenando ya directamente las de nivel 2. Así que chicos, esto de aquí, fundamental, el ir ascendiendo y el ir mejorando y no tener, y al igual que la investigación, no tenerlo parado y tenerlo siempre funcionando, siempre entrenando, siempre. Esto es algo que hay que hacer a diario. Lo que hay que hacer a diario es entrar, poner a funcionar las tropas, todo esto tiene que ser automático. Al principio hay cosas que se te pueden olvidar y dices, joder, no he puesto esto, no he puesto lo otro, pero con el paso del tiempo te va a salir automático. Entrar al VIP, las tropas, la investigación, pum, 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 y luego ya ponerte a hacer cositas dentro del juego. Seguramente me deje cositas por hablar, pero son muchas las cosas, no os preocupéis porque va a haber muchos vídeos y para no perderte nada de ellos, ningún truco, ningún consejo, ya sabéis, darle like y suscribiros porque se viene mucho contenido de Age of Empires Mobile. Nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Hasta luego!